Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. En el teatro de tu vida, donde cada escenario está marcado por desafíos y triunfos, existe una voz que susurra constantemente a tu corazón, la cual te impulsa a levantarte y superar las adversidades. En este vasto escenario, eres el protagonista de una historia única, tejida con hilos de valentía, perseverancia y autodescubrimiento. En los momentos de silencio, cuando la duda amenaza con oscurecer tu camino, quiero que sientas la presencia de una fuerza divina que te impulsa a seguir adelante. Esta voz, que fluye a través del tejido mismo de tu ser, no pronuncia solo palabras, es un eco del potencial inmenso que yace en lo más profundo de tu ser. Hoy, te invito a sumergirte en la sinfonía de posibilidades que la vida tiene para ofrecer. No como un observador pasivo, sino como un creador activo de tu destino. En cada paso, encontrarás una guía sutil, una brújula interna que te impulsa a superar tus propias limitaciones y a abrazar la grandeza que aguarda en el horizonte. A medida que avanzas, escucha esa voz interior que te desafía a alcanzar nuevas alturas y a transformar los desafíos en oportunidades. En este viaje, no estás solo, eres acompañado por la esencia misma de tu ser, una presencia que te llama a explorar, a crecer y a ser la mejor versión de ti mismo. Así, mientras te sumerges en la trama única de tu vida, recuerda que eres un arquitecto de tu destino. Las palabras de aliento, la fuerza para superar obstáculos y la capacidad de encontrar luz en la oscuridad residen en ti. Pero antes de continuar, si eres nuevo aquí, te invitamos a formar parte de esta familia suscribiéndote a este canal. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Comencemos. Hijos míos, en este momento, me dirijo a cada uno de ustedes desde el rincón más sagrado de sus almas. En la travesía de la vida, es común sentirse desorientado, como si estuvieran perdidos en medio de un vasto desierto. Sin embargo, quiero que sepan que incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz que puede guiarlos. Recuerden que dentro de cada uno de ustedes reside una fuerza divina, una fuerza que los capacita para superar cualquier adversidad. Han sido creados con propósito y amor. Aunque puedan sentirse abrumados por las tormentas de la vida, tengan la certeza de que hay una calma dentro de ustedes que puede resistir cualquier tempestad. En mi creación, les otorgué la capacidad de enfrentar desafíos y encontrar soluciones. Como seres humanos, poseen la extraordinaria habilidad de levantarse después de caer, de aprender de las pruebas y tribulaciones. La vida no siempre será fácil, pero confíen en que han sido equipados con la fuerza necesaria para seguir adelante. Miren hacia adentro, exploren sus corazones. Encontrarán una chispa divina que arde con la pasión y la determinación. Ustedes son mis creaciones maravillosas, dotadas con dones únicos y talentos inigualables. No subestimen la grandeza que reside en su interior. Muchas veces, las situaciones difíciles pueden oscurecer la visión de lo que son capaces de lograr. Sin embargo, les insto a mirar más allá de las sombras, a reconocer la luz que brilla en su interior. En su interior, hallarán el coraje necesario para levantarse cuando sientan que no pueden más. Recuerden la historia de David y Goliat. Aunque David era un joven pastor enfrentándose a un gigante formidable, confió en su fuerza interna y en la fe en algo más grande que él mismo, incluso en las noches más oscuras. Sus vidas son como libros sagrados, y cada capítulo cuenta una historia única y preciosa. A veces, los capítulos pueden estar llenos de desafíos y pruebas, pero recuerden que el autor de su historia es un Dios amoroso que tiene un propósito para cada uno de ustedes. No teman enfrentar la adversidad, porque en cada prueba hay una oportunidad para crecer y aprender. En mi creación, les he dado la libertad de elegir el camino que desean seguir. No siempre estarán libres de dificultades, pero confíen en que cada experiencia, ya sea buena o mala,
puede ser moldeada en algo hermoso. En sus manos está la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades, las pruebas en triunfos. Ahora, miren dentro de sí mismos y encuentren esa fuerza interior que los llevará a través de los desiertos de la vida. Confíen en que, incluso cuando sientan que están perdidos, estoy aquí para guiarlos y amarlos incondicionalmente. La senda puede ser difícil, pero recuerden que las recompensas de la perseverancia son abundantes. Que esta chispa divina que arde en sus corazones les recuerde que son amados, valiosos y capaces de levantarse ante cualquier adversidad. Que encuentren la fuerza interior para superar los desafíos y la fe para seguir adelante, confiando en que cada paso que den está guiado por mi amor incondicional. Que la luz de su fuerza interior brille intensamente, iluminando el camino hacia la superación y la victoria. Y así, avanzarán con valentía hacia el propósito divino que he diseñado para cada uno de ustedes. En su viaje por la vida, encontrarán momentos en los que la adversidad los desafiará. Es en estos momentos que deben recordar que la perseverancia es la llave que abre la puerta de la redención. La historia de José, el hijo de Jacob, es un testimonio de cómo la perseverancia y la fe pueden transformar situaciones aparentemente desesperadas en triunfos extraordinarios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentó numerosos obstáculos en su camino. Sin embargo, en cada desafío, mantuvo su fe y persistencia. A pesar de las injusticias que sufrió, nunca perdió de vista la visión de sus sueños y el propósito que yo tenía para él. La paciencia y la fidelidad de José fueron recompensadas cuando, finalmente, fue elevado a una posición de autoridad en Egipto. Su historia nos enseña que, a pesar de los momentos oscuros y las pruebas aparentemente interminables, la perseverancia puede llevarlos a la redención. Mantengan sus ojos en el propósito que les he asignado, incluso cuando la travesía se vuelva difícil. Ustedes también pueden enfrentar pruebas similares a las de José, pero recuerden que en cada desafío hay una oportunidad de crecimiento y transformación. Al igual que una semilla debe romper su caparazón para crecer, a veces deben atravesar momentos difíciles para descubrir la fuerza y la resistencia que yace dentro de ustedes. La historia de Job también es un testimonio de la fortaleza que pueden encontrar en medio de la aflicción. Job perdió todo lo que tenía, pero en su dolor y sufrimiento, encontró la fuerza para decir, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su fe inquebrantable a pesar de la pérdida nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, pueden encontrar consuelo y esperanza en mi amor y propósito divino. La perseverancia no solo es resistir, sino también aprender y crecer en el proceso. No teman los desafíos que enfrentan, porque cada desafío es una oportunidad para descubrir su verdadera fortaleza. Así como el oro se purifica en el fuego, ustedes también pueden emerger más fuertes y más brillantes después de superar las pruebas de la vida. En medio de la tormenta, mantengan la fe y sigan adelante con valentía. La resiliencia es una virtud que los llevará más allá de los límites que alguna vez pensaron posibles. Cuando sientan que están al borde del abismo, recuerden que mi mano está extendida para sostenerlos y guiarlos. La redención a través de la perseverancia es una verdad eterna. A medida que enfrenten los desafíos de la vida, recuerden las lecciones de José y Job. La perseverancia no es simplemente soportar la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Con cada paso que den, confíen en que están avanzando hacia la redención que aguarda a aquellos que persisten con fe y valentía. Que la historia de José y Job sea un faro de inspiración para ustedes. Que encuentren la fuerza interior y la perseverancia para superar cualquier adversidad que se interponga en su camino. La redención aguarda a aquellos que persisten con fe y determinación. En su viaje por la vida, se encontrarán con montañas aparentemente insuperables. Es en estos momentos que la fe se convierte en su herramienta más poderosa.
La fe es esa chispa divina que puede mover montañas y abrir caminos donde parece no haber ninguno. Recuerden la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolos, parecía que la situación era desesperada. Pero Moisés confió en mi promesa y extendió su vara sobre las aguas. Fue la fe en lo imposible lo que abrió un camino a través del mar, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Así como Moisés confió en mi poder, también ustedes pueden confiar en que, con fe, pueden superar cualquier obstáculo. A veces, la fe significa dar el primer paso incluso cuando no pueden ver el camino completo. Confíen en que, al igual que guía a Moisés, estoy guiando cada uno de sus pasos en su propia travesía. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. La historia de Tomás, uno de mis apóstoles, ilustra la importancia de mantener la fe incluso en momentos de incertidumbre. Cuando dudó de la resurrección de Jesús, le mostré mis heridas para fortalecer su fe. No teman dudar, pero tampoco teman buscar respuestas y encontrar la verdad que fortalecerá su fe. La fe es un viaje, y en ese viaje pueden encontrar desafíos que pondrán a prueba su confianza en mí. Pero recuerden las palabras de Jesús: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría. Nada les sería imposible. La fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas en sus vidas. No teman enfrentar las montañas de sus vidas, porque en cada desafío hay una oportunidad para demostrar la grandeza de su fe. La historia de David y Goliat también nos enseña que la fe en algo más grande que nosotros mismos puede vencer a los gigantes que parecen imbatibles. Confíen en que, con fe, pueden derribar cualquier gigante que se interponga en su camino. La fe es un recordatorio de que no están solos en su viaje. Cuando enfrenten las montañas, recuerden que estoy con ustedes, fortaleciéndolos y guiándolos. La fe no es solo creer en lo que no se ve, sino confiar en que estoy obrando incluso cuando no pueden entender completamente mi plan. Que la fe sea su brújula en medio de la oscuridad, guiándolos hacia la luz. Cuando se enfrenten a montañas aparentemente insuperables, recuerden que la fe puede abrir caminos donde parece no haber ninguno. Mantengan viva la llama de la fe en sus corazones y verán cómo las montañas se desplazan ante ustedes. Encontrarán momentos en los que el perdón se convertirá en una fuerza transformadora. El perdón no solo libera a aquellos a quienes perdonan, sino que también libera a quienes ofrecen el perdón. La historia de José y sus hermanos es un testimonio poderoso del impacto transformador del perdón. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió enormemente. Sin embargo, cuando se reencontró con ellos años después, no guardó rencor ni buscó venganza. En lugar de eso, extendió la mano del perdón, reconociendo que incluso en medio de la traición, yo estaba obrando en su vida para un propósito más grande. El perdón no niega el dolor que han experimentado, pero les libera de la carga de llevar ese dolor a lo largo de su vida. Como José, también pueden encontrar el poder de perdonar, permitiéndoles liberar amarguras y resentimientos que pueden estar pesando en sus corazones. La parábola del hijo pródigo también ilustra el impacto redentor del perdón. Aunque el hijo abandonó a su padre y malgastó su herencia, fue recibido con amor y perdón cuando regresó arrepentido. Así como el padre perdonó al hijo pródigo, también pueden encontrar la fuerza para perdonarse a sí mismos y a los demás. El perdón no siempre es fácil, pero es un acto de amor propio y de liberación. Al liberar el perdón, no solo están liberando a otros, sino también permitiéndose a ustedes mismos avanzar hacia la sanación. En medio de la traición y el dolor, el perdón es una llave que puede abrir las puertas de la restauración y la paz interior. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, también nos enseña sobre el poder del perdón en medio de la persecución.
A pesar de enfrentar la muerte injusta, Esteban perdonó a aquellos que lo apedrearon. Su acto de perdón reflejó la compasión divina y la capacidad de liberar incluso en el momento de la aflicción más intensa. El perdón no significa olvidar, sino elegir no llevar el peso del pasado en cada paso que dan. Pueden aprender de las lecciones del pasado sin permitir que el resentimiento defina su presente y futuro. Al perdonar, están liberando espacio para la alegría, la paz y el amor en sus vidas. Que encuentren el coraje para perdonar, ya sea perdonándose a sí mismos o a aquellos que les han herido. El perdón no solo es un regalo que ofrecen a otros, sino un regalo que se dan a ustedes mismos. Que el poder transformador del perdón les permita avanzar con ligereza y amor en sus corazones. En su viaje por la vida, se encontrarán con momentos en los que la esperanza será su luz en la oscuridad. La esperanza es un faro que les guiará incluso en las noches más oscuras, recordándoles que, después de la noche, siempre viene el amanecer. La historia de la resurrección de Lázaro es un testimonio poderoso del renacer a través de la esperanza. Cuando Lázaro murió, sus seres queridos estaban sumidos en la tristeza y la desesperación. Sin embargo, Jesús, con lágrimas en sus ojos, mostró el poder de la esperanza al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Esta historia nos enseña que, incluso cuando parece que todo está perdido, la esperanza puede traer vida a las situaciones más sombrías. La esperanza no niega la realidad del sufrimiento, pero ofrece una perspectiva divina que va más allá de las circunstancias actuales. En los momentos de desesperación, recuerden que yo soy el Dios de la esperanza y que mi amor puede transformar las situaciones más difíciles. La historia de Ruth también es un ejemplo de cómo la esperanza puede cambiar el rumbo de una vida. Ruth enfrentó la pérdida y la incertidumbre, pero su esperanza en un futuro mejor la guió a través de las dificultades. Al final, su vida fue transformada, y su historia se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. La esperanza no es solo una emoción pasajera, sino una firme confianza en que, incluso en medio de las pruebas, hay un propósito divino. La vida puede presentar desafíos, pero en cada desafío hay una oportunidad para crecer y descubrir la fortaleza que reside en su interior. La esperanza también implica confiar en mi tiempo perfecto. Abraham y Sara esperaron mucho tiempo para tener un hijo, pero en su vejez, Isaac nació. Su historia nos recuerda que la espera puede llevar al cumplimiento de promesas divinas. Tengan paciencia y confíen en que estoy obrando en sus vidas, incluso cuando no pueden verlo. La esperanza no solo es para ustedes, sino también para compartir con los demás. La historia del buen samaritano ilustra cómo la esperanza puede manifestarse a través del amor y la compasión hacia aquellos que sufren. Al extender la mano a los demás, también están compartiendo la esperanza que vive en sus corazones. Que la esperanza sea su compañera constante en este viaje. Incluso cuando enfrenten la oscuridad, confíen en que la esperanza iluminará el camino hacia un nuevo amanecer. Que el renacer a través de la esperanza les permita enfrentar cada día con valentía y anticipar con alegría el futuro que les aguarda. Descubrirán que la humildad es una fuente de fortaleza inigualable. La humildad no es debilidad, es la capacidad de reconocer la dependencia de algo más grande que ustedes mismos. La historia del rey David, un hombre conforme a mi corazón, es un testimonio de cómo la humildad puede ser la base de una fortaleza duradera. Aunque David fue ungido como rey, enfrentó numerosas adversidades y cometió errores en su vida. Sin embargo, siempre regresó a mí con un corazón humilde y arrepentido. Su reconocimiento de su necesidad de mí fue la fuente de su verdadera fortaleza. La humildad es reconocer que, sin importar cuánto hayan logrado, siempre hay más por aprender y crecer. Jesús, el ejemplo supremo de humildad, lavó los pies de sus discípulos, mostrando que el verdadero liderazgo y fortaleza se encuentran en servir a los demás.
Son humildes en sus éxitos y generosos en su servicio hacia los demás. La parábola del fariseo y el publicano también destaca la importancia de la humildad en la oración. Mientras el fariseo se enorgullecía de sus logros, el publicano, reconociendo su necesidad de gracia, bajó la cabeza humildemente. La humildad en la oración abre el camino para recibir mi misericordia y fortaleza. La fortaleza a través de la humildad también se manifiesta en el reconocimiento de que necesitan ayuda y apoyo de los demás. La historia de Moisés ilustra cómo su humildad al aceptar el consejo de su suegro Jetro le permitió liderar al pueblo de Israel de manera más eficaz. A veces, la verdadera fortaleza está en la disposición de aprender de aquellos que les rodean. La humildad también es clave en las relaciones interpersonales. La historia del buen samaritano muestra cómo la humildad puede romper barreras y tender puentes entre diferentes grupos. Son humildes en su trato con los demás, reconociendo la dignidad y el valor de cada persona. En la humildad, encontrarán una fortaleza que no se desvanece con los vientos de la adversidad. Al reconocer que son parte de algo más grande y que dependen de mi guía y amor, construirán una fortaleza basada en la confianza y la sabiduría divina. Que la humildad sea su brújula en la búsqueda de la fortaleza interior. A medida que reconocen su necesidad de mí y se humillan ante mi amor redentor, encontrarán una fortaleza que supera cualquier desafío. Que la humildad les permita abrazar la verdadera fortaleza que proviene de confiar en mi sabiduría y amor incondicional. Descubrirán que el amor incondicional es una fuerza transformadora. El amor que trasciende las limitaciones humanas y abraza a todos, independientemente de sus fallas, es el tipo de amor que puede cambiar vidas y renovar el mundo. La historia del Hijo Pródigo es un relato conmovedor de la redención a través del amor incondicional. Cuando el Hijo Pródigo regresó a su hogar después de malgastar su herencia, su padre lo recibió con brazos abiertos y amor incondicional. Aunque el hijo esperaba ser tratado como un sirviente, su padre lo abrazó y celebró su regreso. Esta historia refleja mi amor incondicional hacia ustedes, sin importar cuántas veces se alejen, siempre estoy dispuesto a recibirlos con amor y gracia. El amor incondicional va más allá de las expectativas y desafía las normas culturales. Jesús personificó este amor durante su vida en la tierra, mostrando compasión a los marginados y perdonando a aquellos considerados irreparables. Su amor incondicional es un faro que guía sus vidas hacia la transformación y la redención. La historia de la mujer adúltera también destaca el poder del amor incondicional. Cuando la multitud estaba lista para lapidarla por sus errores, Jesús la defendió y le ofreció perdón. Su amor incondicional desafió las normas sociales y mostró que el arrepentimiento y la gracia pueden llevar a la transformación. A medida que cultivan el amor incondicional en sus propias vidas, se convierten en instrumentos de mi amor en el mundo. Amar a aquellos que son difíciles de amar, perdonar a aquellos que les han herido y extender la mano a los marginados son expresiones prácticas de este amor transformador. La historia del buen samaritano también ilustra cómo el amor incondicional puede superar las barreras culturales y étnicas. Aunque los samaritanos y los judíos tenían diferencias históricas, el samaritano mostró amor y compasión al prójimo en necesidad. Este relato es un llamado a amar a todos, sin importar las diferencias. El amor incondicional no significa ignorar las acciones perjudiciales, sino abordarlas desde un lugar de compasión y deseo de redención. Al amar incondicionalmente, se convierten en agentes de cambio, capaces de transformar vidas y comunidades. Que el amor incondicional sea el motor que impulse sus vidas. A medida que aman y perdonan, reflejan mi amor en el mundo. Permitan que este amor transformador renueve sus corazones y guíe sus acciones. Que la práctica del amor incondicional sea una fuente constante de redención y transformación en sus vidas y en la vida de aquellos a quienes tocan.
Descubrirán que la paz que sobrepasa todo entendimiento es un regalo divino que puede sostenerlos en medio de las tormentas. La paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino que encuentra su raíz en la confianza y la entrega a mi amor. La historia de Jesús calmando la tormenta es un recordatorio poderoso de la paz que puedo otorgar incluso en los momentos más turbulentos. Cuando Jesús y sus discípulos enfrentaron una feroz tormenta en el mar, la paz de Jesús no fue perturbada. Él habló a la tormenta y trajo calma. Esta historia es un símbolo de la paz que puedo proporcionar en medio de las tempestades de sus vidas. Confíen en que, incluso cuando las olas parecen abrumadoras, mi paz puede ser su ancla seguro. La paz que sobrepasa todo entendimiento no significa ausencia de problemas, sino confianza en que estoy en control incluso cuando todo parece caótico. La historia de José en Egipto es un ejemplo de cómo la paz puede mantenerse a pesar de las circunstancias difíciles. Aunque enfrentó injusticias y pruebas, la paz de José provino de su confianza en mi plan soberano. La paz interior también está vinculada a la capacidad de perdonar y dejar ir las cargas que llevan. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, nos muestra cómo mantuvo la paz incluso en medio del sufrimiento y la persecución. Su capacidad de perdonar a aquellos que lo apedrearon refleja la paz que proviene de una conexión profunda conmigo. La oración y la entrega de sus preocupaciones son herramientas poderosas para experimentar la paz interior. La historia de Ana, la madre de Samuel, ilustra cómo encontró consuelo y paz a través de la oración, entregando sus preocupaciones a mí. La paz que experimentaron los profetas y líderes espirituales a menudo estuvo arraigada en su comunión constante conmigo. La paz no es simplemente un estado de ausencia de conflicto, sino una presencia activa de tranquilidad en el corazón. La historia del apóstol Pablo, a pesar de enfrentar persecuciones y encarcelamientos, refleja la paz que proviene de una confianza inquebrantable en mi amor y propósito. Que busquen la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de la confianza en mi plan divino. A medida que enfrentan las tormentas de la vida, permitan que mi paz sea su refugio y su fortaleza. La paz interior no siempre significa la ausencia de desafíos, sino la certeza de que, conmigo a su lado, pueden enfrentar cualquier tormenta y encontrar serenidad en medio de las dificultades. Descubrirán que la alegría que trasciende las circunstancias es un regalo divino que puede iluminar incluso los días más oscuros. La alegría verdadera no depende de las situaciones externas, sino que emana de una conexión profunda conmigo y la confianza en mi amor. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un testimonio poderoso de cómo la alegría puede florecer incluso en medio de las pruebas más difíciles. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, en lugar de sumirse en la desesperación, eligieron adorar y cantar himnos. Esta actitud de alegría en medio de la adversidad no solo atrajo mi presencia, sino que también mostró que la alegría no está limitada por las cadenas físicas. Su alegría en la cárcel inspiró a otros y demostró que la verdadera fuente de alegría es espiritual. La alegría que trasciende las circunstancias no significa negar el dolor o la tristeza, sino encontrar consuelo y esperanza en medio de ellos. La historia de Nehemías, que condujo la reconstrucción de Jerusalén, muestra cómo la alegría en el Señor fue su fortaleza en medio de la tarea desafiante. La alegría puede ser una fuerza motivadora que impulsa hacia adelante, incluso en la reconstrucción de lo que parece devastado. La gratitud también es un camino hacia la alegría que trasciende las circunstancias. La historia de los 10 leprosos sanados por Jesús ilustra cómo la gratitud de uno de ellos trajo consigo la alegría. Agradecer, incluso en medio de las pruebas, puede abrir sus corazones a la alegría que proviene de reconocer mis bendiciones y provisiones constantes. La alegría que trasciende las circunstancias no está basada en posesiones materiales o éxitos externos, sino en la seguridad de mi amor constante.
La historia del joven rico que buscó la vida eterna destaca cómo la posesión de riquezas materiales no puede compararse con la riqueza de la alegría espiritual. La verdadera alegría proviene de la conexión conmigo y el entendimiento de lo que es verdaderamente valioso en la vida. La alegría también puede ser contagiosa y una herramienta poderosa para compartir mi amor con los demás. La historia del encuentro de Felipe con el eunuco etíope muestra cómo su alegría al entender las Escrituras llevó a la conversión del eunuco. Su alegría en la verdad divina fue un testimonio efectivo que atrajo a otros hacia mí. Que busquen la alegría que trasciende las circunstancias, no en las posesiones o logros externos, sino en la profunda comprensión de mi amor constante. A medida que enfrentan los desafíos de la vida, permitan que la alegría en mí sea su fuerza. Que su alegría sea un faro que ilumine el camino de otros hacia la verdadera fuente de alegría. Descubrirán que la gratitud es un puente que los conecta con la abundancia divina. Al cultivar un corazón agradecido, abrirán sus vidas a las bendiciones que fluyen de mi amor. La historia de la multiplicación de los panes y los peces por Jesús es un ejemplo claro de cómo la gratitud puede transformar la escasez en abundancia. Cuando Jesús tomó los 5 panes y 2 peces dados con gratitud, los multiplicó para alimentar a miles de personas. La gratitud de aquellos que ofrecieron lo poco que tenían abrió el camino para que mi provisión fluyera abundantemente. Así como aquellos panes y peces fueron multiplicados, sus vidas también pueden experimentar la multiplicación de bendiciones cuando cultivan un corazón agradecido. La gratitud no se limita a las circunstancias ideales, sino que puede florecer incluso en medio de las pruebas. La historia de Job, a pesar de perder sus posesiones y sufrir enfermedades, nos enseña que la gratitud en medio de la adversidad puede transformar la perspectiva y abrir el camino para mi intervención divina. La parábola de los 10 leprosos también destaca la importancia de la gratitud. Aunque todos fueron sanados por Jesús, solo uno regresó para dar gracias. Su gratitud no solo lo sanó físicamente, sino que también lo restauró espiritualmente. La gratitud puede ser un puente hacia la plenitud de vida que ofrezco. La gratitud no solo es expresar palabras de agradecimiento, sino vivir de manera agradecida. La historia del publicano y el fariseo en el templo muestra cómo la actitud humilde y agradecida del publicano fue más aceptable a mis ojos que la arrogancia del fariseo. La verdadera gratitud se refleja en cómo viven sus vidas diarias. La gratitud también está vinculada a la generosidad. La historia de la viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas resalta cómo su acto generoso, aunque pequeño en cantidad, fue más significativo que las grandes ofrendas de otros. La gratitud los motiva a compartir lo que tienen, confiando en que mi provisión es constante. Que la gratitud sea un puente hacia la abundancia divina en sus vidas. Al expresar agradecimiento por lo que tienen, aún en medio de las pruebas, abren las puertas a una corriente constante de bendiciones. La gratitud no solo es un acto, sino un estilo de vida que transforma la escasez en abundancia y les permite experimentar la plenitud de mi amor. Descubrirán que la confianza que supera el miedo es un fundamento sólido en su relación conmigo. El miedo puede ser paralizante, pero la confianza en mi amor y cuidado puede liberarlos de las cadenas del temor. La historia de Daniel en la cueva de los leones es un ejemplo claro de cómo la confianza inquebrantable en mí supera incluso las amenazas más aterradoras. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva de los leones por su fe, confió en que mi protección lo acompañaría. Su confianza en medio del peligro desarmó el poder del temor y los leones no le hicieron daño. Así como Daniel confió en mi fidelidad, también pueden confiar en que mi amor y cuidado los rodean, superando cualquier temor que enfrenten. La historia de la tempestad calmada por Jesús también destaca la importancia de la confianza en medio de las tormentas. Cuando sus discípulos temían por sus vidas, Jesús los reprendió por su falta de fe.
La confianza no significa ausencia de tormentas, sino seguridad de que estoy con ustedes en medio de ellas. La confianza que supera el miedo también está vinculada a la fe en mi plan soberano. La historia de José y María, padres terrenales de Jesús, ilustra cómo confiaron en mi guía incluso en medio de circunstancias desconcertantes. Su obediencia y confianza abrieron el camino para el cumplimiento de las profecías y la venida de mi Hijo al mundo. La confianza también implica rendirse a mi voluntad, incluso cuando no comprenden completamente mis caminos. La historia de Abraham, quien confió en mí aun cuando le pedí que sacrificara a su hijo Isaac, muestra que la confianza a menudo implica dejar ir el control y confiar en mi sabiduría divina. Su obediencia y confianza fueron recompensadas abundantemente. La confianza que supera el miedo no significa ignorar la realidad, sino enfrentarla con la certeza de que mi amor y sabiduría pueden transformar cualquier situación. La historia de Esteban, mientras enfrentaba la persecución, mostró una confianza inquebrantable en mi cuidado, incluso cuando estaba a punto de ser apedreado. Su confianza en mí lo llevó a la paz en medio del sufrimiento. Que la confianza que supera el miedo sea su ancla en momentos de incertidumbre. A medida que enfrentan los temores de la vida, recuerden que mi amor y cuidado les rodea. La confianza no solo es una elección, sino un regalo que fluye de una relación profunda conmigo. Que su confianza en mi amor les brinde seguridad y paz en cada paso de su vida. Descubrirán que la paciencia es una virtud que lleva a la perfección. Aunque vivan en un mundo marcado por la prisa, la paciencia les brinda la capacidad de esperar con confianza en mi perfecto tiempo y plan. La historia de Abraham y Sara esperando el nacimiento de Isaac es un ejemplo claro de cómo la paciencia lleva a la perfección de mi propósito. Abraham y Sara, siendo ancianos y sin hijos, tuvieron que esperar muchos años antes de que se cumpliera mi promesa de darles un hijo. A pesar de las dudas y las dificultades, su paciencia les permitió ver la realización de mi plan perfecto. Así como Abraham esperó con paciencia, también pueden confiar en que mi tiempo perfecto se desplegará en sus vidas. La paciencia no es simplemente la ausencia de la impaciencia, sino una actitud activa de confianza en mi soberanía. La historia de José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, muestra cómo su paciencia en medio de las adversidades lo llevó eventualmente a una posición de liderazgo. Su confianza en mi plan divino superó las pruebas temporales. La paciencia también está vinculada a la perseverancia en la oración. La historia de Ana, la madre de Samuel, ilustra cómo su persistencia en la oración fue recompensada con el nacimiento de su hijo. La paciencia en la búsqueda de mi voluntad y propósito a través de la oración puede llevar a la perfección de mi plan en sus vidas. La parábola del hijo pródigo también nos muestra la paciencia amorosa del padre que esperó con anhelo el regreso de su hijo. A pesar de las decisiones erróneas del hijo, la paciencia del padre permitió la restauración y el regocijo. Así como experimentan mi paciencia, también están llamados a practicar la paciencia con los demás y consigo mismos. La paciencia no siempre significa esperar pasivamente, sino perseverar en la búsqueda de mi voluntad con una actitud de confianza. La historia de Pablo, que enfrentó numerosas dificultades en su misión, destaca cómo la paciencia en medio de los desafíos llevó a la expansión del Evangelio. La paciencia activa es una virtud que permite que mis propósitos se desarrollen plenamente. Que la paciencia sea su guía en medio de la espera. A medida que enfrentan los desafíos y buscan mi dirección, recuerden que la paciencia lleva a la perfección de mi plan en sus vidas. Que encuentren fortaleza en la paciencia, sabiendo que mi tiempo y propósito son siempre perfectos. En su viaje por la vida, descubrirán que la fe es una fuerza poderosa que puede mover montañas y abrir caminos donde parecía no haber salida. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús para ser sanada es un testimonio impactante de cómo la fe puede cambiar situaciones aparentemente imposibles.
Cuando la mujer enferma tocó el borde del manto de Jesús, su fe fue recompensada con una curación milagrosa. Aunque muchos la rodeaban, su fe singular la destacó. Así como la fe de esta mujer movió el poder divino, también pueden confiar en que su fe puede abrir caminos donde parecía no haber salida. La fe no se basa en lo que ven, sino en la confianza absoluta en mi poder y amor. La historia de Tomás, quien dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos, destaca la importancia de la fe en medio de las dudas. Aunque la fe no siempre elimina las preguntas, permite confiar en mi verdad más allá de las circunstancias. La fe también está vinculada a la perseverancia en la oración. La historia de la mujer cananea, que persistió en buscar la ayuda de Jesús para su hija enferma, muestra cómo la fe y la persistencia van de la mano. Su fe inquebrantable abrió el camino para la sanidad de su hija. La fe no significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que mi poder puede trascender cualquier desafío. La historia de David enfrentando a Goliat es un ejemplo de cómo la fe puede enfrentar situaciones aparentemente imposibles. La confianza de David en mi poder le permitió derrotar al gigante con solo una piedra. La fe también está vinculada a la rendición y la confianza en mi sabiduría. La historia de Pedro caminando sobre el agua muestra cómo su fe inicial se vio afectada por el miedo cuando dejó de confiar. Aunque dudó, su fe inicial ilustra cómo la confianza en mi guía puede llevar a realizar lo que parece imposible. Que la fe sea su compañera constante en este viaje. A medida que enfrentan desafíos aparentemente insuperables, recuerden que su fe puede mover montañas y abrir caminos. La fe no es solo creer en lo que esperan, sino confiar en mi amor y poder, incluso cuando no comprenden completamente. Que la fe los guíe a través de las tormentas y les permita experimentar milagros en sus vidas. Descubrirán que el servicio es una poderosa expresión de amor que puede transformar vidas y comunidades. La historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos es un ejemplo conmovedor de cómo el servicio humilde puede inspirar, enseñar y unir a las personas. Cuando Jesús, el Maestro y Señor, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, les dejó un ejemplo duradero de amor y humildad. El servicio no solo es una acción externa, sino una expresión profunda de amor y cuidado por los demás. Así como Jesús sirvió a sus discípulos, también son llamados a servir a los demás con amor genuino. El servicio va más allá de las palabras y encuentra su expresión más poderosa en acciones concretas. La historia del buen samaritano ilustra cómo el servicio compasivo puede superar las barreras culturales y étnicas. Aunque los samaritanos y los judíos tenían diferencias históricas, el samaritano sirvió al necesitado con amor. Este relato es un llamado a servir a los demás sin importar sus diferencias. La parábola del juicio final también destaca la importancia del servicio como expresión de amor. Cuando ayudaron a los necesitados, lo hicieron directamente a Jesús. El servicio desinteresado a los demás no solo beneficia a quienes son servidos, sino que también refleja su amor por mí. El servicio no siempre implica acciones grandiosas, a veces son los pequeños actos de amor y bondad los que tienen un impacto duradero. La historia de Dorcas, una mujer que hacía túnicas para los necesitados, resalta cómo los actos simples de servicio pueden dejar un legado significativo. No subestimen el poder de sus pequeñas acciones para marcar la diferencia en la vida de los demás. El servicio también está vinculado a la disposición de sacrificarse por el bienestar de los demás. La historia del buen pastor, que da su vida por las ovejas, ilustra cómo el servicio sacrificial puede inspirar y proteger. Son dispuestos a dar de sí mismos por el beneficio de aquellos a quienes sirven. Que el servicio sea una expresión natural de su amor por los demás. A medida que sirven con humildad y compasión, están participando en la obra del amor divino en el mundo. Que sus acciones de servicio iluminen el camino de aquellos que están en la oscuridad y creen un impacto duradero en las vidas que tocan.
En el telar de la vida, cada hilo de experiencia, ya sea de alegría o de dolor, se entrelaza con un propósito más grande. Es comprensible que, en medio de las luchas y las incertidumbres, puedas sentirte perdido o desanimado. Pero quiero que comprendas que en cada desafío, en cada valle oscuro, hay una oportunidad de renacimiento y transformación. Recuerda la historia de José, un joven arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo y enfrentando la prisión injustamente. Aunque su camino estuvo marcado por la traición y las adversidades, la esperanza nunca lo abandonó. Al final, esos mismos hermanos que lo habían rechazado vinieron a él en busca de ayuda durante una hambruna, y José, en su generosidad, les ofreció perdón en lugar de venganza. La esperanza es el faro que guía tus pasos incluso en la oscuridad. Así como José mantuvo viva la esperanza en su corazón, te animo a abrazarla como una fuerza transformadora. Puede que no entiendas completamente el plan divino en este momento, pero confía en que cada capítulo de tu vida contribuye al tejido de un tapiz más grande. La esperanza no es solo un anhelo pasivo, sino una fuerza activa que impulsa la acción y el cambio. En la historia del hombre paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos, vemos cómo la esperanza y la fe se tradujeron en una transformación milagrosa. Sus amigos superaron obstáculos y desafíos para llevarlo ante Jesús, y su esperanza se convirtió en la llave de su sanidad. Permite que la esperanza florezca en tu corazón, y verás cómo incluso las situaciones más difíciles pueden transformarse en oportunidades para el crecimiento y la renovación. La esperanza es el motor que impulsa la resiliencia y la capacidad de recuperación en momentos de prueba. Hoy, te invito a abrazar la esperanza como una aliada en tu viaje. Mira más allá de las circunstancias actuales y visualiza un mañana lleno de posibilidades. Deja que la esperanza encienda el fuego de tu determinación y te inspire a tomar medidas audaces hacia la realización de tus sueños. En este fascinante viaje que es la vida, cada palabra compartida, cada reflexión, es un paso más hacia la comprensión y el crecimiento personal. Querida audiencia, sus pensamientos son tesoros que enriquecen esta conversación, creando un vínculo valioso entre nuestras experiencias y perspectivas únicas. Hoy, les invito a compartir sus pensamientos, sus propias historias de superación y las lecciones que han aprendido en su propio camino. ¿Qué resonó contigo en este mensaje? ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo has encontrado la fuerza para superarlos? La caja de comentarios es un espacio seguro para expresar, aprender y conectarnos como una comunidad unida. Si esta charla te tocó de alguna manera, si encontraste inspiración o si sientes que alguien más podría beneficiarse de estas palabras, te animo a darle un like y compartirlo con quienes creas que puedan necesitar este recordatorio especial. Recuerda, cada interacción es una semilla de positividad que podemos plantar en el jardín virtual de la humanidad. Sigamos construyendo este espacio de apoyo y aliento juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y amor.